¿Es compatible el desarrollo urbano con la protección del patrimonio? De eso vamos a hablar esta noche y para ello hemos traído a las personas que mejor nos pueden dar respuesta a esta pregunta. Bueno, Javier García del Toro nos acompaña esta noche. Buenas noches. Muy buenas noches, tocayo. Javier García del Toro es profesor de Arqueología de la Universidad de Murcia y dentro de esa presentación me ha dicho que diga que es la persona que persigue un poco los intereses de la defensa del patrimonio. Que persigo los intereses y que persigo a los iconoclastas que van en contra de él, claro. Muchas gracias. Nos acompaña también Lola Gracia, ella es experta en comunicación corporativa. Buenas noches, Lola. Buenas noches. Y nos acompaña también Rubén Serna, periodista y también licenciado en Historia del Arte, historiador de arte. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues la primera pregunta es básicamente si es compatible el desarrollo urbano con la protección del patrimonio. Don Javier. Bueno, debe ser compatible, pero nunca lo ha sido, ¿eh? Y como estamos aquí en Televisión Murciana, estamos en la capital de la región de Murcia, tenemos dos ejemplos terribles. El ejemplo de la máxima iconoclastia contra el patrimonio arqueológico en un casco urbano, famoso en España entera, fueron los baños árabes de la calle Madre de Dios, que fueron demolidos con nocturnidad y alevosía en los años 40, con el ordeno y mando del alcalde de entonces y del gobernador civil y jefe provincial del movimiento de entonces. Fueron demolidos, arrasados. ¿Dónde están hoy? Exactamente debajo, arrasados, demolidos, debajo de la Gran Vía, a la altura de la calle Madre de Dios. Esto es famoso en toda la iconoclastia de España, se habla de este desafuero. Y en otros tiempos posteriores, ahí tenemos San Esteban, que ya supongo que hablaremos de él, pero un dato. A 2005 se excavaron 30 solares arqueológicos en el casco urbano de Murcia y se conservó solo uno, repito, de 30 se conservó uno, que fue el de la iglesia de San Juan. No obstante, me gustaría que se ciñera la pregunta, sí. ¿Es compatible entonces el desarrollo urbano con la protección del patrimonio? Totalmente. Pues entonces vamos a analizar las causas de por qué aquí en la región de Murcia tenemos muchos casos paradigmáticos de no respetar, en este caso, ese patrimonio que tenemos, Lola. Yo creo que es una cuestión básicamente de sensibilidad y bueno, pues está claro que los responsables políticos no han sido sensibles al crecimiento, pero no al patrimonio, al arte, a todo ese tipo de elementos que decoran nuestra ciudad, que son el paisaje de nuestra ciudad y que nos completan a nosotros como ciudadanos. Y yo creo que esa falta de sensibilidad ha acabado con buena parte del patrimonio del centro de Murcia, como acaba de explicar Javier. Pero bueno, nunca es tarde, quiero decir que se pueden ir haciendo cosas y subsanando errores. En algunos lugares es ya imposible porque se ha construido ya tanto y de una forma tan desordenada que prácticamente es imposible volver atrás, pero hay que intentar que, bueno, lo que se pueda proteger, protegerlo de momento. Bueno, allá donde no hay patrimonio arqueológico, donde no hay un pasado, el desarrollo es muy fácil, el desarrollo no tiene problemas. Las ciudades crecen a modo de como crecían por las ciudades medievales, con añadido alrededor de un castillo, o allá donde hay nuevas poblaciones, que hay un nuevo desarrollo urbanístico, pues no hay que estar cuidando nada, con lo cual el patrimonio surge como problema o como obstáculo y no como oportunidad para muchos representantes o para muchos dirigentes políticos, cuando debería ser una oportunidad de desarrollo para las ciudades, ¿no? Al final es que la ciudad de Murcia, en el caso concreto en el que a nosotros nos ocupa, además de todo el pasado arqueológico que el profesor García del Toro también conoce, pues tenemos también el problema de la huerta, el problema, insisto, no como obstáculo sino como oportunidad de que la ciudad se vaya desarrollando teniendo siempre alrededor de él un espacio que hay que tratar de proteger y tratar de conservar. No es sencillo desde el punto de vista del planeamiento puramente urbanístico, pero debería de ser un desarrollo que compaginara las dos partes, el desarrollo urbano y el patrimonio. El profesor García del Toro, ¿se nos puede hacer una valoración de cuál ha sido la política en relación a la protección del patrimonio regional a lo largo de las últimas décadas? Lola ha dicho una palabra de falta de sentido y sensibilidad, un aculturalismo o una acultura. No ha habido sensibilidad. Y entonces, vuelvo a repetir lo de los 30 solares por la sencilla razón de que se excavaron, se documentaron, se fotografiaron, se taparon y encima se hizo el edificio. Cuando aparece San Esteban, el problema ya es distinto.
no hay edificio que hacer porque es hacia abajo y es un parking o aparcamiento de 5 plantas. Entonces se establece el problema, dejarlo o no dejarlo. Pero, cuando yo hago la pregunta de por qué no se deja, pues las autoridades culturales del 2009 me dicen, pero así, muy extrañado de que Javier diga de conservar, pero Javier, si siempre se ha hecho lo mismo, lo vamos a estudiar, lo vamos a fotografiar, lo vamos a excavar, lo vamos a eliminar y luego vamos a hacer el parque. Era una legítima costumbre y yo me di cuenta, como fue el mismo consejero de Cultura, se quedaba extrañado de que Javier García del Toro estuviese en contra de todo esto. Era una legítima costumbre. La arqueología no tenía valor, pero en cambio hoy, Javier, si vamos a ver todos los programas de radio, de televisión que se hacen sobre el pueblo de Murcia, siempre inmediatamente la arqueología está de moda. La arqueología tiene valor, la arqueología y la gastronomía tienen valor. Todos los pueblos la quieren tener en cierta altura. Y esta es la cuestión. La arqueología de moda lleva de 5 años, no más, para acá. No obstante, ciñéndonos a la pregunta, ¿en qué épocas ha sido las épocas de desarrollo urbano que han dado al traste con parte del patrimonio? Pues en Cartagena, los años 70 y 80. Y en Murcia, idem et idem. La cuestión era la siguiente, que ya lo ha dicho Rubén, era inmediatamente un solar, urbanismo de ayuntamiento oportuno da el permiso, ese propietario empieza a excavar con maquinaria pesada, le aparecen restos arqueológicos de Cartagena romana o de Murcia árabe, mete esa máquina neumática, destroza todo y hace un parking subterráneo, sin ningún problema, dando los permisos. Luego, eso ha ocurrido 20 años en Murcia y 20 años en Cartagena, es lo mismo, no tenía ningún valor. Ya llega la cuestión de hace 17 años con el teatro romano, en que ya las cosas cambian. Pero no en Murcia, en Murcia no han cambiado. Pero sin embargo es que hay, por ejemplo, ciudades como Córdoba que viven gracias a su patrimonio histórico. Y bueno, es que hay cantidad de ciudades en el mundo que no solo no es un estorbo, sino que es un acicate para el turismo, es un punto de ingresos para la ciudad y claro, yo no sé por qué nunca nadie pensó, hasta que llegó usted, nadie pensó que lo que teníamos aquí podía tener valor. Claro. No puedo entenderlo, quiero decir, no creo que haya faltado esa sensibilidad, tanta falta de sensibilidad en todos los políticos, en todos a la vez, es que no puedo entender pues qué es eso lo que pasó. existía en Cartagena, la gran Cartagena, que ahora, claro, soy cartagenero, estoy en Murcia. Don Javier, es que en Cartagena, por la calle, don Javier, es que en Cartagena ustedes han hecho las cosas bien. No, es desde que está el teatro. Hasta que aparece el teatro, la arqueología no tenía valor ninguno en Cartagena, pero aparece el teatro y ahora Cartagena está viviendo de la arqueología. El turismo que viene, en verano cantidad, miles y miles de gente de la Manga, de los 400.000 personas que están en la Manga, vienen a ver el teatro, comen, cenan, desayunan, etcétera, en la ciudad. Cartagena es una ciudad de turismo arqueológico ahora. Murcia no, pero lo puede ser. Lo puede ser perfectamente. Es una zona interior y en verano no tiene turismo. Pero en Murcia, con todo lo que he construido ya encima, ¿cómo lo haríamos? Porque yo es que, quiero decir, donde no se ha hecho nada de momento, pues sí, pero ya está todo tan destrozado, entre comillas, y bueno, ya se han demolido tantas cosas que... Lola, ¿qué queda? ¿Qué nos queda? Vamos a hablar de Murcia, 10.000 metros cuadrados. vamos a hablar de Murcia y luego de Cartagena y luego también del caso de Lorca. Vamos a tratar los temas generales primeramente. ¿Realmente ha habido una falta de sensibilidad, como se está planteando aquí? A lo mejor no se ha valorado suficientemente el pasado o ese legado árabe en el caso de Murcia y romano hasta hace poco en el caso de Cartagena. No, ha habido falta de sensibilidad y ha habido falta de profesionalización. Es decir, los arqueólogos, los historiadores de arte, las personas expertas en patrimonio han jugado un papel pues no protagonista en las decisiones, ¿no? de la toma de decisiones de la conservación del patrimonio. Entonces, al final, pues las cuestiones urbanísticas y las cuestiones administrativas y burocráticas siguen otros criterios diferentes.
los equipos de gobierno municipales están en sus cosas de 4 años, en ciclos de 4 años, no miran más allá, no miran hacia el futuro ni a las siguientes generaciones, sino en la practicidad del día a día, en cuáles son los proyectos que les pueden dar rédito electoral, que les pueden dar un rédito de voto, y no lo que cuesta dinero y al final es recuperable para dentro de 10 años y no se sabe muy bien si eso tiene un rédito electoral para ellos. No lo han seguido. Entonces, pues es una lástima. Y el problema de Murcia, además, es que es una ciudad que está debajo de la ciudad que actualmente existe y van saliendo espacios, van saliendo trozos, van saliendo retales de lo que hay debajo. No hay que ser excesivamente radical en la conservación de todo el patrimonio, eso también es una falacia. La gente debe entender que el patrimonio se debe conservar en base a su singularidad, a su valor, a los elementos que sirven para conocer cómo era el pasado, ¿no? No todos los elementos que aparecen tienen valor en sí mismos, ¿no? En el caso de una muralla tendría un valor, la conservación, que me corrija el profesor, tendría valor la conservación íntegra, pero si hay fragmentos, pues a veces no tienen por qué protegerse todos ellos. Esto me lleva a la pregunta de cuándo una ruina es una ruina o cuándo es verdaderamente un vestigio y que forma parte del patrimonio. Me río por no llorar, pero no me gusta la palabra ruina. Ayer a mí tampoco me gusta la palabra Ayer ruina. a las 11 de la mañana tuvimos una reunión, la comisión asesora, me he traído aquí la chuleta, la única chuleta que llevo. Tuvimos un grupo de arqueólogos para hacer un informe técnico para el pliego de condiciones del plan director de Arqueo San Esteban, ayer a las 11 de la mañana. El primer informe lo vamos a dar el lunes 30 de noviembre a las 10 de la mañana, sí. La cosa va deprisa. Vamos a centrarnos en esta parte Sí, no, general. pero es que lo quería decirte. ¿Cuándo es ruina y cuándo es patrimonio? Ruina nunca. Las piedras chillan, las piedras hablan. Yo estoy un poco hartito de don Javier, esas piedras de ahí. Se puede decir, y si no lo digo, esas piedras de mierda, ¿y qué significa? Por supuesto, aquello no es la mezquita de Córdoba, ni la Alhambra, pero no tiene valor artístico, tiene valor histórico, tiene una carga histórica grandísima, que es distinta. Allí no hay grandes edificios, pero ahí hay una ciudad romana completa, perdón, una ciudad árabe completa, con las 2 calles en cruz, con palacios, con mezquitas, con palacios de 2 pisos, etc. Eso es. Y una cosa que va a causar a lo mejor, y con váteres. Hoy creo que es el día del váter sí. Declarado con váteres. Me ha venido muy bien. ¿Y por qué váteres? Y lo digo Dios, chillo yo en San Esteban. Porque hasta el siglo XX habían pozos ciegos en toda Murcia. Y resulta que la Murcia del siglo XIII tiene una cloaca en el medio de las calles por debajo, cuando en el resto de Castilla agua va, la tiene, y tiene váteres de asiento cada una de las viviendas. ¿Y eso por qué? Porque lo vio el árabe, lo vio en Cartago Nova y lo copió. Eso es todo eso. Si es que podíamos hacer 2 horas de Arqueo San Esteban, pero no desde el punto de vista técnico. Yo no hablo técnicamente y sé mucho. ¿Cuál es el criterio para poner en valor y hacer una inversión para poner en valor un determinado patrimonio? El criterio ahora mismo en San Esteban, pero en cualquiera, es que ya nos hemos reunido un grupo de técnicos para hacer unos estudios técnicos, arqueológicos. ¿Y cuáles son los criterios? Pues que tenga valor histórico o artístico. Y el valor histórico no tienen que ser grandes edificios, pueden ser cosas que tengan 1 metro de altura solamente. Ese es el criterio. O sea, no es un criterio estético. No, claro. Historia del arte, estética y arqueología, historia pura y dura. Esa es la palabra. Claro, pero ¿cuánta gente dirá, estos son piedras viejas? Es claro, verdad, porque ahora mismo San Esteban está tapado por una chilaba, pero cuando aquello se acondicione, aquellos tengan un tríptico y haya una licenciada en paro de arqueología o licenciada en paro de historia del arte, que son el 95% de los de la Universidad de Murcia, y explique todo aquello, y vayan grupos de a 20 o de 30, y le esté hablando de la forma que aquí había un castillo, perdón, aquí hay un palacio de 2 pisos que era una algorfa, la parte superior era para las mujeres, etcétera, etcétera, y lo esté contando aquí, la gente lo está viendo. Y se haga una restauración de una mezquita, se haga la restauración de la mezquita, se haga la restauración de uno de los palacios, etcétera, etcétera. Y ocurre, Javier, que en Cartagena han sabido hacer la tarea educativa, la tarea pedagógica en la ciudad,
hacia los cartageneros, y los cartageneros han tenido el interés de conocer su patrimonio, de modo que los cartageneros conocen quiénes son los púnicos, cuándo llegaron, cuándo los romanos llegaron a la ciudad de Cartagena, cómo ocurrieron todas esas batallas, cada resto de qué época procede, y los cartageneros han tenido un cariño especial hacia ese patrimonio que tienen, quizá también porque tienen unas fiestas basadas históricamente en eso, aunque de una forma un tanto a veces folclórica, pero en Murcia no ocurre eso. En Murcia, pues los murcianos no saben de qué época concreta es los restos de San Esteban. Puede ser que en Murcia no nos queramos tanto como se quieren en otras comunidades autónomas, o por ejemplo en Cartagena no tenemos ese amor propio de lo nuestro, de lo que, de nuestro trozo de acequia, nuestro trozo de huerta. No lo tenemos. Lo que pasa es que entraríamos en problemas de murcianía, cartagenismo y murcianismo, y eso es un problema no, pero yo creo que es el carácter, es que simplemente el murciano no sabe valorar lo que tiene, o sea, si viene alguien de fuera y le dice, mira lo que tienes aquí, a lo mejor se da cuenta, pero si no, no lo valora. No lo valora porque no lo conoce. Lo de Cartagena que ha dicho Rubén, yo llevo aquí el escudo de cartageneses y romanos, yo soy arqueólogo, yo soy de Cartagena, pero hay algo, cuando se nace y se tiene 10 o 15 años, se está estudiando, ya empieza uno a conocer, ya le empiezan a hablar, ya hay muchos libritos, hay congresos, se visitan lugares, menos alguno que ya tocaremos, y entonces la gente de Cartagena tiene un interés mayor hacia su patrimonio histórico, artístico, arqueológico, que el murciano. Pero el murciano, desde hace 6 años, también lo empieza a tener. También lo empieza a tener. Pero que nos ha llegado un poco tarde, ese reivindicar nuestras cosas, nuestro habla, nuestros hachos y todo ese tipo de... Es verdad, es así, porque parece que estaba mal visto lo nuestro, no hemos sabido valorarlo nunca, yo creo. ¿De quién ha sido la culpa entonces? ¿Ha sido de los políticos? ¿Ha sido de la sociedad en general? ¿Ha sido de determinadas personas que han promovido construcción y sin respetar? De todos. De todos. Hemos sido todos, porque el profesor universitario, ahora ya no digo arqueólogo, la universidad, la facultad de letras, las humanidades, como a mí me gusta, de la universidad, ha estado como en una caverna oscura, totalmente desligado del pueblo y desligado del patrimonio del pueblo, en este caso de la región de Murcia. ¿Por qué? Porque interesa congresos nacionales, internacionales, en tal y tal sitio. El profesor universitario, salvo honrosas excepciones, pues no ha divulgado. La divulgación era y sigue siendo un antiuniversitario. Y esta es una de las cuestiones. Y el político, porque la arqueología es muy puñetera, porque interesa el suelo de las grandes construcciones que se pueden hacer en los cascos urbanos. Luego, los arqueólogos retro Satanás, porque te van a hacer una excavación arqueológica y vas a dejar de hacer un edificio de 10 plantas. Simplemente eso. No, somos unos bastardos. Seguramente es una visión cortoplacista de la vida y del futuro y de todo. Y entonces, pues, los políticos van buscando siempre el resultado inmediato en general. Hay de todo. Pero, y claro, eso no contempla un resultado inmediato, un resultado a 3-4 años, no contempla el que se haga una excavación, se paralice todo para sacar unos restos. Eso es así. Y es una pena, pero es que yo creo que entre todos la mataron y ella sola se murió. Y es lo que ha pasado. Y con respecto a lo que ha dicho Rubén antes, de que una muralla, Murcia está rodeada de muralla, por supuesto, completa. Sí. Es que, tú has dicho una palabra, y yo digo, yo no soy integrista, ni ningún arqueólogo debe ser, pero hay muchos integristas. Encuéntrese, excávese y tómese la decisión si se conserva o no se conserva. Pero nunca un parking debajo, que eso lo prohíbe la ley. No se puede destruir ese trozo de muralla. Pero tenemos tantos trozos de muralla, y muy bien, para no ser siempre negativo, y muy bien turistizados en Murcia, y en Cartagena de otro tipo, pero estamos en Murcia, pues tenemos Santa Eulalia, tenemos la parte tenemos las Claras, el Alcázar Menor, es decir, hay muchos lugares, se puede, pero ¿sabéis lo que falta? Según creo yo. Bueno, salvo el absurdo del parking de la Glorieta, que bajo mi punto de vista no había necesidad Amigo, hablaremos de Murcia. Porque va a tener dentro de 5 años el mismo problema, en términos generales, aquí ha salido en este debate que la falta de conocimiento, o sea, esa ignorancia que muchas veces los murcianos tenemos sobre nuestro propio patrimonio, es una causa de que no se haya valorado. ¿Se está dando a conocer ahora, hoy en día, más el patrimonio como debe de darse? En Murcia sí, y en Cartagena sí, en Yecla sí, en Totana sí, en Alhama sí, en Lorca sí,
Pero si es que estoy encantadísimo. Os repito, la arqueología está de moda, junto a la gastronomía, ¿eh? La ruta de la tapa, la ruta... Es que ahora oyes a los alcaldes decir, tenemos una ruta de la tapa, una ruta de gastronomía y una arqueología fuera de serie. Yo encantado. Fíjate, en Mula, que recientemente hubo ahí un movimiento vecinal y ciudadano de protección, de querer proteger el castillo, que está en unas condiciones... Que son propiedades privadas, además, sí. Sacrosanta propiedad privada. Pero fíjate que como nos gusta luego visitar esos pueblos, Mula, Cejín, claro, porque han sabido conservar ese sabor. Cejín, y nos encanta visitarlo, nos vamos allí, parece que estamos en un parque temático, parece que hemos cambiado de lugar. Pero Lola, ¿a qué eso hace 6 o 7 años antes? No, ahora no se valoraba, no. Cuando vamos a estos pueblos tan maravillosos que tenemos de las ciudades, y lo primero es el museo arqueológico, que antes no existían, etcétera, etcétera, tal yacimiento, tal lugar, tal yacimiento monumental. Eso es ahora. Pero yo creo que también es una sensibilidad, yo creo que en general, quizá también hay más cultura que había hace unos años, y donde antes uno veía unas piedras viejas, ahora ve unas piedras que hablan y le dicen cosas interesantes. A mí las piedras me chillan. A mí me encantan las piedras. Me rompen los tímpanos. Pero yo he ido con mi tía por el barrio gótico de Palma de Mallorca y ella me decía, ¿cómo te gusta tanto esto, sobrina? Son piedras viejas. Y a mí siempre me ha encantado porque es como sumergirte en el pasado sin salir del presente, y claro, esa riqueza, eso pues no todo el mundo lo sabe apreciar. Claro, sí. En Cartagena además tenemos otra joya que es un elemento diferenciador en nuestra región, que es el modernismo, y no lo suficientemente conocido, pero la riqueza que tiene Cartagena de edificios modernistas procedentes de todo el auge económico de las minas y de todas las familias que alcanzaron pues tanto poder económico a finales del 19 y principios del 20, es una joya que no todo el mundo conoce y que ocurre en muy pocos lugares de España, y Cartagena es uno de ellos. La realidad, la riqueza, la millonaria riqueza de toneladas de plata pura, y entonces los señorones que ahora llaman churubitos aquí en Murcia, se hicieron unos palacios que son maravillosos. Vayan ustedes a Cartagena o entren, es que ahora como se puede entrar en internet y busquen modernismo Cartagena, van a ver unas fachadas y vayan ustedes a verlo. Es que un día en Cartagena es imposible, son 2, 3, 4 días, claro. Y ahora que está Cartagena hecha un brazo de mar. Sí que está bonita. Bueno, está bonita. Hablaremos de Cartagena, es que se me ve el plumero. Que estos invitados quieren centrarse en ciudades concretas, y me interesa que vayamos a los temas generales. ¿Hace falta una nueva ley en la región de Murcia tendente a proteger más el patrimonio? Para mí no. Todos hemos estado de acuerdo en que es falta de sentido, la ley está ahí, la ley es muy clara, es falta de sentido, de sensibilidad, del conocimiento del pueblo. El pueblo para mí es una palabra muy linda, populus, romano, senatus et populusque romanorum. El pueblo, intenciones de los políticos, conocimiento de esos lugares histórico-artísticos, arqueológicos, que se conozcan, porque yo ahora mismo, en Murcia, yo lo he hecho, cojo a un murciano por la calle, ¿qué conoce usted de historia antigua de museos en Murcia? Y todos salen con 2 únicos, la catedral y el Museo Salcillo. ¿Ha estado usted en la catedral? Dice, claro, si la veo todos los días. ¿Ha estado usted en el Salcillo? No. ¿Conoce algo más? No. En Cartagena, idem, que también le voy a tirar un poquito a mi compañero. Pero pasa una cosa también, y es que igual que cuando cambian los gobiernos, debería haber unas líneas comunes que no cambiasen jamás, quiero decir. Lo veo con el tema de la educación, que vamos locos, cada vez que cambia el gobierno en nuestro país se cambia la ley de educación, pero con algo como el patrimonio, que es algo que viene del pasado y que tiene intención o debería tener intención de perpetuarse en el futuro, tendría que haber una línea continua, no tendría que haber una ruptura tan tajante si hay un partido o si hay otro, tendría que haber un sentir común, y además es que la palabra patrimonio quiere decir en parte eso, es algo de todos, y yo creo que también en nuestro país, en España, falta un poco del sentido de lo público como algo nuestro que hay que cuidar y proteger. En otros lugares pues es diferente, pero yo creo que esto también no se valora igual. No valoras igual tu casa que, por ejemplo, un parque, y eso no debería ser así. Y el sentido de lo público como algo que es nuestro, pero de todos, y que todos debemos cuidar y proteger,
yo creo que es algo que es cuestión de educación y de hacérselo sentir a las personas, a los niños, que hoy ahora los niños los llevan mucho de excursión al museo arqueológico. Lo has dicho, Lola. Entonces, Si es que poco a poco, ahora... ellos también se van familiarizando y ven una columna romana y les gusta y tal. Pero claro, y los huesos, ni te cuento lo que les gusta a los niños los huesos, porque es como también una aventura, pero... Quiero decir, que algo que es tan nuestro de todos y que debería permanecer en el tiempo, debería cuidarse de una forma especial. Si hay un documento legal que tiene pervivencia en los años a nivel municipal, es el Plan General de Ordenación Urbana, que se hace de cara a un plazo muy largo para que las ciudades se desarrollen, ¿no? Hay un error, partiendo de base de que se entiende siempre el patrimonio como lo arqueológico y únicamente como lo material o como lo inmueble, ¿no? Cuando el patrimonio también es cultural, es paisajístico, es natural. Y en el caso de Murcia tenemos un patrimonio que es el patrimonio de la huerta, el patrimonio que rodea a la ciudad de Murcia, que no ha sido lo suficientemente protegido, ¿no? Y ese atardecer con unas palmeras y una casa torre y un trozo de huerta, pues se está perdiendo y hay que irse allá a Alquerías para poder verlo y lejos de la ciudad, cuando eso también debería estar contemplado en todos esos planes de ordenación urbana para que se garantizara que el crecimiento de la ciudad es compatible con la protección de esos espacios. Hay una destrucción constante de toda la red de acequias, entubándolas, sí. Hay un deterioro de de todo el patrimonio hidráulico de la propia huerta, y todo eso pues es algo que va a desaparecer y que es irrecuperable. Cuando veo lo que han hecho con la puerta de mi abuelo me dan ganas de llorar. Y eso pues lo vendió mi familia, pero es una pena. Era un Edén. Había moreras, había higueras, había de toda la clase de cultivos, y ahora pusieron un montón de cemento, sí. Taparon la acequia, que eso de despertarte por la mañana y escuchar el ruido del agua pasar por es que eso es una cosa maravillosa. Eso mi hijo no lo va a conocer, es una pena. La huerta se ha cementado y se ha entubado. Es una pena. Y el patrimonio de la huerta, también los paisajes. Yo empecé a trabajar en la huerta, performar en la huerta en el 2006 con la famosa Joven Futura. Esas casas, esas torres, esos molinos, esos puentes del siglo XVIII con escudos heráldicos de Carlos III, etc. No lo conocíamos, nadie lo sabía. Tú has visto la faceta de la infancia, pero eso sí, los árboles que se talan. Carriles, o veredas que se cementan o se pone el famoso asfalto encima. Y las acequias que se entuban. Ya no hay huerta. Bueno, el otro día oí a Robert Porkington decir, que es un gran murcianista, sí. Decir, queda huerta. Y a Paco Flores Arrobiolo también, queda huerta, Javier. Y es cierto. Algo queda. Ahora los políticos municipales, voy a decir la frase, se la cogen con papel de fumar porque saben que el pueblo ya sí quiere eso, y lo dicen, y lo declaran, y lo dicen en la prensa, y lo dicen en la radio, lo dicen en la televisión. Yo quiero la huerta, yo me acuerdo de esa huerta de mi época. Y entonces ya, como son votos, ya están cuidando bastante, sí, ese asunto de la huerta, Sí, sí. De la huerta yo creo que había un cambio de sensibilidad por parte de todos, y hace también que los poderes públicos se preocupen más. Pero bueno, quizá en algunas cosas ya hemos llegado un poco tarde y es una pena. Pero es verdad lo que me comenta Rubén, de que todo eso es patrimonio también, una palmera, claro, una senda de la huerta, los limoneros. Es que no hay color. O sea, si tapan una acequia ya matan una parte de la huerta, claro, matan la mitad. Y Lola, yo soy un cocinillas también. Te vengo a decir, es que viene a cuento con esto. Y entonces yo me dedico a los grandes almacenes a ver el made in, de dónde, procedencia de las frutas. Y los limones de Argentina, los higos secos de Turquía, el pimentón de la pimentonera Murcia de la China, etcétera, etcétera. Las granadas también, el higo de pala, el higo chumbo de Granada. Y yo digo, pero si son productos murcianos 100%, pues ya no se venden, claro, porque ya no se cultiva. No se le ha hecho, no es rentable para el propietario, claro, de una pequeña parcela conservarla. Es más rentable urbanizarla, es más rentable la construcción.
No es rentable conservarla ni explotarla agrícolamente. Y entonces se tienen que poner las herramientas de la administración para que así lo sea, y no lo es. La creación, nosotros proponíamos, recuerdo, cuando tuve responsabilidades políticas en el ayuntamiento, la creación de una marca de productos de la huerta, que también crease en el murciano un cierto sentimiento de lo nuestro, ¿no? De orgullo de patria, de que al comprar sepamos que estamos comprando, bueno, pues ese limón que es de la huerta, que aunque cueste unos céntimos más, porque no lo podemos evitar, que los costes de producción y los costes de transporte al final hagan que sea más barato traer, desgraciadamente, el limón de Argentina que traerlo de los Garres. Al final, bueno, el murciano diga, no, es que quiero comprar esto. Tener la murcianía es sello propio. Hombre, esto es de Murcia, lo compro. Claro. Estos higos de pala y chumos son de Murcia, lo compro. Claro. Y que al propietario de esa tierra le sea rentable. Estuve con la crisis, la señora o el señor, si vale 30 céntimos más no lo compra. Y normalmente estos productos de la huerta, que son buenísimos y que yo los suelo comprar, pero tengo que irme al mercado de los jueves, porque no voy a grandes superficies ni hablar. Ya a verlos no pues ese tipo de productos se engloban dentro de lo que es el desarrollo rural, y hay zonas que sí que la Unión Europea se preocupó de proteger, y con ayudas para que determinadas zonas no se despoblasen. Entonces sí que se protegió algunas zonas para que no se despoblasen, pero claro, no todo. O sea, en la huerta gente había, entonces pues claro, no se protegió esa zona porque gente había, pero a lo mejor si hubiesen cuidado, hubiesen dado una ayuda a los pequeños agricultores para poder mantener esa tierra en marcha, yo creo que también habría sido positivo. Lola cita las ayudas y bueno, con eso intento volver a traer el debate a estos temas generales que planteaba. Don Javier, ¿se invierte o el gasto público en protección del patrimonio y en puesta en valor es suficiente? Sabemos que nunca es suficiente. Dentro de la comunidad autónoma de la región de Murcia, la Consejería de Cultura, que por vez primera, ahora es con Noelia, que por cierto es cartagenera, es de cultura a secas, punto. Hasta ahora cultura y deportes y turismo a veces. Era la última en cuestión de presupuesto, era la última de las consejerías. Y dentro de esa cultura, deporte era para deporte, eso cultura, turismo era para turismo, y cultura y patrimonio, la Dirección General de Cultura o la Dirección General de Patrimonio Histórico, como ahora, prácticamente sin recursos. Sin recursos. ¿Actualmente? Sin recursos. Y entonces, pues eso es que lo sé, es así. Y como voy a mis licenciados, hay excavaciones, a decir excavaciones, digo de historia del arte, digo del modernismo de Cartagena, digo de todo trabajo. Trabajos en el patrimonio histórico artístico no hay. No hay subvenciones porque ellos tienen formados, estos chicos y chicas tienen formadas unas cooperativas, no hay. No se haga con concurso nada. Y tenemos paradas unas joyas, tenemos el de Gastri, hombre, tenemos... Bueno, que tenemos prefiero que lo digas tú para no estar yo siempre... Las tenemos paradas y no podemos recuperarlo, no podemos ponerlo en valor porque están paradas esas tareas de y lo peor, ¿no? Y lo peor de todo ese patrimonio histórico, artístico, arqueológico. Se ha turistizado, no me gusta poner puesto en valor en Migenbalea es una palabra francesa, turistizado. Se ha turistizado, se ha publicitado, quiere decir que todo el mundo lo conoce, y pasa, como se abandona, y no hay vigilancia ni salvaguarda, los cazadores de tesoros van por todos esos lugares y se van llevando cantidad de cosas. En Begastri se está haciendo, claro, no hay vigilancia de ningún tipo. Se han puesto unas vallas muy bonitas, pero unas vallas un fin de semana a las 7 de la mañana, hay multitud de toperos, multitud de depredadores, multitud de piteros, que esas personas que van con el detector de metales, buscando monedas, están destruyendo el patrimonio histórico, artístico, arqueológico. Vas a la Dirección General de Patrimonio Histórico y decir, Javier, no podemos hacer nada. No tenemos personal para ello. Claro, pero volvemos a lo de siempre. Si hubiese una planificación a largo plazo de protección de ese tipo de nuestro patrimonio, sí que se contemplaría alguna ayuda o algún tipo de actuación para ese tipo de lugares, para que, pues, por ejemplo, no fuesen saqueados. Pero si no hay nada, si vamos improvisando sobre la marcha, venga, vamos a restaurar este palacio, pero luego ya lo dejamos, ya no, quiero decir, yo lo hemos visto, que hay palacios que se restauran, se utilizan como sedes de consejerías y luego se vuelven a cerrar y es una pena, porque también hay dinero ahí invertido. Y es una pena que los murcianos no tengamos acceso a esos lugares. Sí, bajo mi punto de vista, la década pasada la Bastida de Totana, que ahora está de moda, ahora cantidad de gente, pues se están haciendo agujeros,
se está expoliando la Bastida de Totana, que tiene miles, después del Teatro Romano de Cartagena, es la segunda de visitas. La Bastida de Totana se está expoliando y se están haciendo agujeros los días de semana. ¿Cómo? Guardia Civil, Seprona, pero el Guardia Civil tiene otras muchas cosas también. Claro. Si es que estamos en lo mismo, el Guardia Civil, yo denuncio a la Fiscalía de Medio Ambiente de Patrimonio, denuncio al Seprona, denuncio a la Guardia Civil. ¿Qué denuncia quiere decir? Que hago denuncias. Me hacen el escrito delante mío la denuncia, y yo sé que esa denuncia, pues, ¿qué personal hay? Salvo que yo coja a Guardia Civil y diga, ¿quiere usted venir conmigo? Y lo lleve, vea con sus ojos, vea tal desafuero, que se pongan ellos. Yo imagino que si también en nuestro país hubiese una buena ley de mecenazgo, a lo mejor alguna empresa potente diría, vale, yo financio la vigilancia de estos lugares, el pozo, o lo abro, aunque no me dé un gran beneficio, pero a cambio de gravar fiscalmente. Pero claro, tenemos en nuestro país el problema es que no hay... La cultura no se protege de casi ninguna manera, y yo entiendo que hay empresarios con dinero que podrían proteger, podrían ayudar con fundaciones, etcétera, etcétera, pero claro, entiendo que también el empresario no es la hermanita de la caridad, querrá algo a cambio. Y yo creo que podíamos, quiero decir, que los gobiernos podrían ponerse en ello. Ya llevamos muchos años de democracia. Es que no puedo entender que a estas alturas no haya una ley de mecenazgo en nuestro país. No lo puedo comprender. A ver, tenemos que tener también una mentalidad mucho más ambiciosa a nivel regional y no muchas veces local. En la pasada década se cometió el error, y esta es mi opinión muy particular, de querer en cada localidad o en cada municipio competir con el municipio de al lado con un centro de interpretación o con un museo de la fiesta de no sé qué o del producto de no sé cuánto, cuando en realidad eso lo que hacía era, en lugar de enriquecer todo el patrimonio regional, era una competencia entre ellas que no iba a ningún sitio. Al final, vamos a ver, si Figueras tiene el Museo Dalí, que es la joya de esa zona, no se le va a ocurrir al municipio de al lado competir con el Museo Dalí, pero ese municipio se va a beneficiar de que Figueras vaya muy bien, claro, porque van a trabajar gente, van a consumir productos del municipio de al lado, van a crear una fábrica en la que va a dar puestos de trabajo, etcétera. Y en la región de Murcia debería ser algo parecido, y deberíamos apostar por los grandes tesoros que tenemos que poner en valor, sin pensar que en nuestro municipio el alcalde o la alcaldesa de turno quiere tener su museillo más pequeño, que al final va a tener problemas para mantenerlo abierto, problemas para tener seguridad, para pagar la luz, para poder tener un guía que le explique a la gente. Y todo eso se está viviendo en prácticamente todos los municipios de la región. La mitad de los museos arqueológicos de la región de Murcia municipales están medio año cerrados, claro, se inaugura, pero luego tú lo acabas de decir muy bien, la luz, el agua, el portero, la vigilancia clarita, porque la gente sabe ya el valor de las piezas arqueológicas. Hay una ruta de la droga y hay una ruta del patrimonio arqueológico. Sí, tienen valores, cada pieza está tasada. Pero entonces, hay, digamos, expertos que van a por esas piezas. Claro, hay una oferta y demanda. La demanda es que yo quiero tal pieza, y el que la oferta llama a fulanito, y fulanito se la saca de ese lugar y se la vende. Con estas ideas que estamos planteando, volveremos después de publicidad. Retomamos el debate en Espacio Abierto. Hoy hablamos sobre patrimonio y desarrollo urbano. Bueno, Javier García del Toro, ¿cuáles serían unos equivalentes en ciudades a Murcia, Cartagena y Lorca, en otras comunidades autónomas que hayan podido hacer o compatibilizar mejor ese desarrollo urbano con esa protección del patrimonio o esa turistización, como usted dice? Es general, salvo una Granada, Valladolid, el acueducto de Segovia, salvo esas grandes ciudades que viven prácticamente. Segovia vive del cochinillo y del acueducto. Y lo gracioso es que yo me he comido mis cochinillos en una mesa con el acueducto en las narices, y eso no podéis imaginar lo que es. Pues en las demás ciudades ocurre, si es que golpes de pecho, solamente aquí, ya le he dado un golpe al micro, el golpe de pecho en Murcia, en Cartagena, en la región de Murcia, no, se los da el golpe de pecho en muchísimas provincias españolas. Yo que tengo compañeros de todas las universidades, pues me dice, uy Javier, cuando yo le lloro San Esteban, le lloro Joven Futura, hoy, y me sacan la lista de tal. En todo el mundo cuecen habas, y repito, la turistización
modernización y estar de moda la arqueología, salvo en ciudades muy importantes, muy antiguas, como puede ser Mérida, con su teatro, 5, 6, 7 años solamente, en toda la región de Murcia y en toda España prácticamente. Alguien empezó con aquello de la arqueología y lo bonita que es la arqueología y es salir en programas generales y no desde un punto de vista arqueológico, científico, técnico. Empezaron los profesores universitarios a divulgar y entonces el pueblo empezó a enterarse y a querer y a amar a eso que le estaban explicando de una forma distinta. Pero sí que es interesante lo que comentaba antes Javier de la divulgación. Es verdad que el conocimiento, el saber, muchas veces ha estado solamente mirando hacia sí mismo, ha sido muy endogámico y eso ha promovido pues, la falta de cultura general de mucha gente que no tiene acceso a ese saber. Y la divulgación está provocando que nos guste la arquitectura. Si no conoces algo, ¿cómo te va a gustar? Pero si te lo enseñan, te lo muestran, pues te gusta. Lola, en 2009 empecé yo a dar clases o mítines arqueológicos en la calle y la universidad, la facultad de mi departamento casi me abre un expediente por no pedir permiso y hacer clases en la calle y divulgar la arqueología en la calle. Eso está escrito. Y era 2009. Es decir, aún la universidad sigue... Pero bueno, no quiero hablar de la universidad. Quiero decirte que no se divulga. No se divulga y como no sé, pero ahora sí se divulga. Pero cuando se divulga se conoce, a la gente le gusta. Pues es como cuando yo llevé a mi niño la primera vez al Museo Arqueológico de aquí de Murcia, que es precioso y es una pasada. Es que alucinan, a los niños les gusta. Y ahora que estamos en un medio televisivo pero referido a la prensa, al mundo periodístico, y los cuadernillos completos de arqueología en todo el verano, en todos los periódicos, y las primeras planas, ¿y por qué se ponen? Se pone porque la gente le interesa. Y como te lo explican y te ponen fotografía y te lo explican muy claramente, pues la gente se tira a esos periódicos. Los periódicos lo saben y te ponen cuadernillos completos porque sabe que se vende más. Y ahí me encanta que en verano se vendan los periódicos más por lo que ponen de arqueología, del patrimonio. No quiero decir más del patrimonio histórico, artístico, arqueológico de la región de Murcia. Bueno, vamos a centrar el debate ahora ya en cosas concretas. Yo recuerdo que la primera vez que se me quedó grabado ese nombre de Javier García del Toro fue pues, en una de esas clases en la calle, si no me equivoco, en relación a Joven Futura, ¿puede ser? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó y qué ocurre ahora mismo en Joven Futura? Como saben, para las personas que no conocen lo que sucede en el municipio de Murcia, bueno, es una urbanización que ahora nos cuenta. Julio de 2009, en este julio serán 10 años. Aquí, en Televisión Murciana, hicimos un programa de 8 o 9 periodistas y Javier García del Toro. Ese programa era con preguntas, salieron multitud de preguntas. ¿Y por qué? Pues porque, no quiero decir Joven Futura, porque Joven Futura, propietarios hay al menos 50 o 60 que son antiguos alumnos míos. En Senda de Granada, en julio de 2006, apareció una tumba romana a menos 3 metros de profundidad. Veo yo aquello, lo denuncio, la policía municipal me coge, me pide toda la documentación, casi me llevan al cuartelillo, etcétera, etcétera. Y empieza a aparecer una ciudad romana con casas, con calles, con hornos cerámicos, con 4 necrópolis o enterramientos, con una basílica visigoda, es decir, con una acequia romana, con un tablacho romano, con 3 norias romanas. ¿Y por qué eso es romano? Y eso rompía todos, porque voy a la historia, rompía todos los esquemas. ¿Por qué? Porque nos decían los textos, esa Murcia que los árabes secan la huerta, ponen las acequias, ponen los tablachos, pues eso quedaba roto, quedaba destrozado, porque ya habían acequias, habían tablachos y habían norias en el siglo I después de Cristo. Pero bueno, Javier, ¿esto estás tú seguro? Sí, mira, ahora, porque como estamos publicitando, sí que este programa es para eso. Miren ustedes, toda aquella zona es un ranero, donde habían ranas. Pues en ese ranero de Senda de Granada, a menos 3 metros de profundidad, 3 metros, es más que del techo al fondo, aparece una tumba romana ahí abajo. Entonces, si aquello era un ranero, si aquello no fue desecado hasta el siglo IX, quiere decirse que los romanos tenían el gusto de enterrarse bajo 3 metros de agua. Está claro, ¿no?
No, 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 si hay enterramiento a menos 3 metros es porque aquello estaba desecado totalmente en el siglo I después de Cristo. Porque había una monedita sublingual, que es el logro de Caronte, que te daba la dinastía Julio-Claudia, del 0 al 50 después de Cristo. ¿Qué pasó allí? Fue una sorpresa para todos, para mí, para todos. Pues que, lo que acabo de decir antes, no había costumbre. Don Javier, lo vamos a excavar, lo vamos a estudiar, lo vamos a documentar y luego hacerla toda. Es que yo no quiero ser muy duro, pero es que yo he sudado sangre allí, señores, no sé si decirlo. La policía municipal me cogió por banda, hubieron llamadas telefónicas a mi casa, a mis hijos, tu padre es un cabrón, etcétera, etcétera. Cosas de esas que eso fue exactamente hace 9 años y medio. Y encima se hizo la urbanización. Falta de sentido de sensibilidad, porque imaginaros que tengamos allí. Primero, que a los chicos de Joven Futura, en ese terreno malísimo al lado de la autopista, aquello tiembla, le hubiesen dado otro terreno, permuta de otro terreno. Estarían en una Joven Futura maravillosa. Y segunda, tendríamos allí una ciudad romana completa, con una basílica total visigoda, con sus catafalcos total y 3 necrópolis. Es que yo no quiero ser técnico. ¿Y ahora qué se puede hacer? ¿Con aquello? Sí. Nada, porque la urbanización está encima. ¿Y no hay forma de compatibilizar? Se tenía que haber hecho entonces, 2006. Es que hace nada, por Claro, eso, hace nada. 2006. Que ya llegamos tarde para algunas cosas, es lo que comentábamos antes, que si no hubo sensibilidad en su momento y solo afán de hacer urbanización y ganar dinero, sí entiendo que el dinero nos gusta a todos. Y luego se descubre que esa urbanización no tenía el permiso de agua para hacer una. Efectivamente, pero claro, es verdad que tampoco es una zona, quiero decir, bonita para vivir, es fea. Yo estuve mirando ahí para comprarme y no me gustó nada, como tú dices, al lado de la autovía, o sea, se podía haber dejado. Yo he estado en piso de amigos míos y se tiembla con los coches pasando por allí por la autovía. ¿Rompe eso la teoría de que el origen de la ciudad romana pudiese estar por Algeciras o por toda la zona de la costera sur? Totalmente, pero es que además no solamente, es que allí está la ciudad completa. Con todo, si vamos a la hemeroteca y libros escritos, etcétera. ¿Y piensas que la ciudad crecería hacia donde está la autovía, hacia la ciudad de Murcia, hacia más la senda de Granada? Es que tenemos la esperanza de que algo dentro de la ciudad de Murcia quede. No, porque dentro de la ciudad de Murcia no, porque en época ibérica y romana, Murcia era la huerta. Es decir, esto era huerta. Y como de vez en cuando no existía el reguerón, etcétera, y venían riadas y se llevaba no a los 777 murcianos que murieron en la riada del siglo XIX de Santa Teresa, sino a muchos más, pues entonces los ibéricos romanos, muy cucos ellos, asentaron sus lugares en toda la costera norte, en la Fuensanta, en Monteagudo, en Alcantarilla, que nos creemos que soñaron, Alcantarilla está a 10 metros sobre el Segura, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces todas esas instalaciones de romanos e iberos tenían ¿cómo? Bajaban a la huerta. La huerta era, y luego subían con sus materiales y con sus frutas, verduras y gramíneas a esos lugares. Pero es que además, Rubén, hay una cosa que los murcianos, y miro a cámara, bueno, de la cámara, como era automática, los murcianos, miren ustedes, ¿saben ustedes que aquí la patrona de Murcia, la primera patrona de Murcia tiene 2500 años de antigüedad y no es ni la Fuensanta, evidentemente, y no es la Virgencica de la Risaca, sino que es una Ceres, una diosa Ceres con santuario en la Fuensanta. Una diosa Ceres, y la diosa Ceres es diosa del agua y de la agricultura. Toma, Catalina. Fíjate. Con santuario en el lugar de la Fuente Santa, que luego tiene a la Fuensanta. Si es que eso ya no va más. Los mismos murcianos que ahora suben a hacer la romería eran los iberos que en el 500 a.C. subían al santuario de su diosa Ceres a darle y a pedirle por las cosechas, etcétera, etcétera. Es una ciudad clarísima. Pero no clarísima, si es que es la voz de la piedra. Vos Petrae, allí están las piedras. No es un libro escrito, allí están las piedras. Y yo los llevo a la gente, ven las piedras y se las explico. Entonces, creen, es como Santo Tomás. Yo soy un agnóstico, pero soy tomasino. Es decir, yo creo cuando meto la mano en la llaga. Y yo haré, la gente meta la mano en la llaga y lo ve. Anda, don Javier, ¿y por qué yo no sé esto?
catedráticos y políticos, Lola. ¿Y por qué yo no sé esto? Digo, tú sabrás. No, porque es verdad que hay un gran desconocimiento, no se ha hecho divulgación y si algo no lo conoces, pues no puedes saber si te gusta o no. Y claro, eso es lo que ha pasado de un tiempo a esta parte. Que hay vamos a hablar ahora de otro yacimiento, pero vamos a empezar, vamos a dejar al experto el último. Y bueno, Rubén, yo quería preguntarte, tú como ciudadano, como periodista y además como historiador del arte, ¿cómo ves o cómo has vivido la situación del Jardín de San Esteban? Bueno, en primer lugar, escandalizado por todo lo que surgió hace ya pues 5 años, ¿no? O 6 años. Sí, 6 años, el 9 de diciembre se cumple 6 años. Es que me lo sé. Cuando la decisión municipal es de construir un aparcamiento en una zona en la que, en principio, podía parecer que no hubiera nada, pero de repente aparecen unos restos arqueológicos. Esos restos arqueológicos se dice que pueden proceder de una época más reciente, hablan de un pabellón psiquiátrico, un manicomio. Un psiquiátrico y García del Toro, el loco que debía estar en el psiquiátrico. Y después hablan de que pueden ser unos restos de carácter árabe. Vienen responsables técnicos de Madrid, viene incluso alguien que fue director del Museo del Prado, quiero recordar, que señalaba la joya que teníamos aquí en la ciudad de Murcia, y todo el movimiento vecinal y el movimiento ciudadano que surge para proteger ese yacimiento y que no se construya. Claro, eso suponía un problema económico para las pretensiones de algunos empresarios, pero también suponía para el ayuntamiento tener que indemnizar a la empresa que había iniciado la obra del aparcamiento. Entonces, bueno, pues de repente todo se paraliza, parece que se consigue lo que el sentido común dicta, que es paralizar esa construcción de la obra, pero nos ponemos en un momento en el que tenemos en el centro de la ciudad un espacio muerto, deteriorándose, que da una imagen lamentable, aunque fuera bastante metafórico junto a un palacio del gobierno regional en unos momentos políticos determinados, pero que da mala imagen al visitante que viene y que encima se está deteriorando y que priva al murciano de un espacio que tenía para pasar mucho tiempo con la familia, con los niños, se hacían fiestas de amor cristiano, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, parecía que lo más razonable ante cualquier proyecto disparatado de gastarnos 20, 15 millones de euros en la recuperación puesta en valor, aunque no le guste al señor... no, si es que a mí a veces se me escapa. No, al profesor, la turistización del enclave, bueno, pues parecía razonable y al menos yo así lo defendí durante mucho tiempo, el haber vuelto a cubrir ese espacio, recuperarlo para la ciudad y hacer algo cuando realmente se pudiera hacer con garantía de que se hacía algo de calidad y que de forma que se preservara también la conservación. Aquello ha tenido que estar el ayuntamiento constantemente, teniendo que estar limpiando, denunciar al Seprona de que cuando llueve se moja, se deterioraba, ponían un geotextil que duraba para un tiempo, pero estaba allí un montón de años, y ahora parece ser que el gobierno municipal y regional anuncia en esta recuperación o este plan en el que el profesor va a formar parte de esta parte técnica. Claro, a mí me suena a que es más un anuncio electoral o un anuncio político. El alcalde Ballesta dijo antes de que cumpla 6 meses de mandato, pues daré una solución o diré qué se puede hacer en la cárcel vieja y en San Esteban. Bueno, ha cumplido su promesa porque ha dicho que antes de 6 meses va a ponerse a hacer algo. Realmente no sabemos qué es. Pero es que además en su momento no se ponían tampoco de acuerdo ni la Consejería de Cultura ni el Ayuntamiento de Murcia. Parecía que uno decía una cosa, otro decía otra. Se peleaban en algo tan básico y tan de todos, que yo que estaba estupefacta, digo, pero vamos a ver, ¿cómo no se pueden poner de acuerdo en esto? O sea, y es penoso que se siga deteriorando conforme pasa el tiempo y no puede, o sea, es que el ritmo político a veces es muy rápido y a veces es muy lento. Cuando no interesa, pues es muy lento y aquí estamos todavía. Hay cosas que se eternizan en la región de Murcia, ¿no veis? Que nunca se les da salida, es una pena. Con esto hilamos la pregunta que le quiero hacer a Javier García del Toro. ¿Qué se plantea para hacer en el Parque de San Esteban y, según su opinión, qué debería hacerse? Sí, yo lo primero, porque lo ha sacado Rubén y es lo que estamos diciendo, pero sobre todo está diciendo Lola, falta sensibilidad, falta de cultura, falta de murcianía, murcianismo. Es que resulta que, lo has dicho tú, hace 6 años hubo una movida popular, cultural, tremenda, con abrazos a San Esteban de 2000 personas, con una manifestación cultural en mi vida he visto yo. Es más, ese mismo día avisé a varios compañeros, ¿ha habido manifestaciones culturales? No, la primera.
2.000 y pico personas, pero es que en esos 2.000 y pico personas, haya que decir partidos, tanto Izquierda Unida como PSOE, como UPyD, como PP, todos, había gente de todos, yo veía como los conozco, veía gente de todos, ¿por qué? Pues porque, y ya algunos ni conocían lo que había dentro, sino era por algo, que se haga algo por la cultura, y aquello fue maravilloso. Yo esos días tengo las fotografías, pues de verdaderas maravillas. ¿Para qué se me ha llamado a mí San Esteban? Para empezar. ¿Qué es lo que se está planteando Sí. y qué es lo que según usted se tendría que hacer? Para empezar, al profesor García de Toro se le ha citado por vez primera en 6 años, lo cual me agrada. Y lo cual me desagrada que durante 6 años no solamente no me hayan llamado, sino me hayan ninguneado totalmente. ¿Para qué he sido llamado? Para un plan director. ¿Qué voy a hacer? Escribir, resumir de los 1000 folios que tengo escritos a 50. ¿Cuál es el proyecto del ayuntamiento? Primero, tiene que haber un plan director. ¿Cuál es el proyecto generalizado de Ballesta? Que a mí me gusta y no me gusta. Pues es un arqueojardín, un jardín arqueológico. Una parte de jardín, una parte de yacimiento, grandes claraboyas de cientos de metros en el que se vea el yacimiento abajo, otra zona que sea jardín para niños, señoras y señores, y un centro de interpretación o museo monográfico del yacimiento. ¿Qué no me gusta? Que ya hablan de 74 pilotes, esos pilotes, si son amplios, están rompiendo yacimientos, y mucho cemento, demasiado cemento. Entonces, yo abogo por que menos cemento, mucho menos pilote. Vamos a ver, señores arquitectos, ustedes saben que no hay que poner un pilote cada 10 metros. Ustedes saben que hay técnicas maravillosas para poner un pilote o pivote cada 50 metros, que esa es la cuarta parte. Pero abogo desde ahora ya por un museo, por un arqueojardín. Es que además he puesto yo el nombre, que las señoras y las mamás digan, ¿dónde has quedado? Me voy al arqueojardín de San Esteban. Sería una verdadera maravilla eso, pues sí, ¿no? Y un museo. Ahora, es que quiero decir una cosa, porque es lo que esta mañana he estado escribiendo sobre una de mis propuestas, y que en este centro de investigaciones, como estamos ahora ya con los belenes, haya una maqueta, y esa maqueta sea hecha por la Asociación de Belenistas. ¿Han visto ustedes cuántos belenes hay que son exactamente una ciudad árabe? Pues que se les pague, por supuesto, fidedignamente, alguien les dé los planos y se haga, y esa asociación de belenistas haga una maqueta de San Esteban. ¿Y qué temo? Pues temo lo que acaba de decir, que temo el 20 de diciembre. No por quien gane y deje de ganar, sino porque sean a lo mejor propuestas un poco electoralistas. Y se relaje todo. Pero, exactamente, pero el día que vean ustedes en Prensa, Radio y Televisión, de aquí a X tiempo, que García del Toro se ha ido de la comisión, es porque he visto que es ese. Perfecto. Vamos a introducir también a la ciudad de Cartagena, y para eso vamos con una pregunta que también quiero que me respondan tanto Rubén como Lola, y luego vamos con la opinión de Javier García. Sí, porque ahí me tienes que cortar mucho. Ahí. Hay muchos murcianos que tienen la sensación de que en Cartagena se han hecho mejor las cosas porque esa puesta en valor, que nos gusta esa palabra, parece o se percibe más en Cartagena que en Murcia. ¿Piensas así, Rubén? Sí, bueno, bien. En primer lugar, yo no estoy de acuerdo con el profesor en que Murcia pueda competir a nivel arqueológico con Cartagena. Yo creo que no, y yo sé menos que él, pero creo que posiblemente históricamente sí, pero a nivel del patrimonio físico no. Mucho más vistoso un teatro, y nosotros nunca vamos a tener un teatro. Nosotros nunca vamos a tener una muralla como la muralla púnica, y nunca vamos a tener un castillo como el Castillo de la Concepción en el centro de la ciudad, porque no tenemos esas colinas. Amén. Claro, entonces al no tener eso nunca podremos competir con Cartagena en eso. Yo como murciano que soy, siento mucha envidia de la ciudad de Cartagena. Claro, sumado a eso, lo que comentábamos al principio del programa, de que ha habido una pedagogía y ha habido entre la ciudadanía de Cartagena un sentimiento de cariño siempre al patrimonio que tiene la ciudad y un conocimiento del mismo. Orgullosamente el cartagenero, al amigo que viene, al familiar que viene de fuera de Cartagena, quiere enseñarle la ciudad, se la explica porque conoce los 4 mimbres históricos, ¿no? Los 4 datos con los que puede más o menos conocer qué ha pasado en Cartagena. El murciano, lamentablemente, no lo conoce siempre.
Y junto a eso, pues ha habido unas decisiones políticas favorables a esa recuperación. Ha habido un puerto de Cartagena con unas importantes inversiones, eso ha sido fundamental para la recuperación de Cartagena. Ha habido un desarrollo urbanístico en el que había una zona de vivienda, de barrios muy antiguos que había que demoler, toda la zona del Molinete, la zona de la Plaza San Francisco, que también conoce él, porque de allí. Pues todo eso se ha hecho bien, y luego ha habido inversión también privada, ha habido por parte de Caja Murcia en los años buenos una fuerte inversión. Básicamente son y decisiones luego, por último, políticas. perdona Lola, y luego por último acabo, ha habido un consorcio, que fue el consorcio de Cartagena Puerto de Cultura, sí, que en Lorca se hizo, también en Lorca Taller del Tiempo, recuperando el castillo, y en Caravaca Jubilar, que supieron y pudieron recuperar con muchos fondos europeos, con mucha compenetración de Universidad Politécnica de Cartagena, Autoridad Portuaria, Ayuntamiento, Comunidad Autónoma, recuperar todo ese patrimonio. En Murcia eso no lo ha habido, en Murcia hubo un germen de Murcia, cruce de caminos, que se dijo que podía ser, que nunca fue nada, y que realmente no se convirtió en esa pieza o en esa piedra sobre la que creciera todo el patrimonio, la recuperación del patrimonio. Claro, no, que básicamente fue una decisión política. Sí, al final siempre estamos en manos de las decisiones políticas, y luego la conjunción de lo público y lo privado, que es tan importante, porque no puede caer todo siempre en manos de lo público, porque pasa lo que pasa, que pues de pronto no hay dinero y no se paga la luz de un lugar o no se paga la vigilancia, pero si se unen lo público y lo privado, yo creo que es más sencillo mantener este tipo de infraestructuras y darles vida. Más que mantenerlas, darles vida, porque realmente lo que nos interesa no es que solo estén ahí, sino que la gente las visite, que las disfrute y que no sé, que las viva. Si es que realmente eso es lo que debería todo el mundo perseguir, todos los políticos, todos los que están implicados en el tema de la conservación del patrimonio, que sea algo que lo vivamos, no solo que esté ahí muy bonito en una urna que no se pueda tocar, sino que lo podamos vivir todos. ¿Está de acuerdo Javier García del Toro con la afirmación de que Cartagena tiene más que Murcia? No, puesto en valor, puesto en valor. En Murcia, en Cartagena no se dicen ruinas ni piedras, se dicen pues monumentos y se dice nuestras raíces. Dicen mucho en Cartagena nuestras raíces. En cambio en Murcia no se dicen esas cosas. La ciudad trimilenaria. La Murcia nadie presume de que sea trimilenaria. Además hay una cuarteta del siglo XIX. Cartagena de Levante, bien te puedes alabar, que siendo Murcia tan grande, no tiene puerto de mar. El puerto de mar es muy importante, claro. Es muy importante. Esos cruceristas que vienen, etcétera, etcétera. Es que es una ciudad distinta. Cartagena es centrípeta y Murcia es centrífuga, en el sentido de que el verano murciano es fatal por los 45 grados y es fatal porque ¿quién queda en Murcia en el mes de agosto? Salvo el puente de la Virgen de agosto. Luego entonces aprovechan para hacer la Murcia Negra, es decir, todo el asfalto, y cierran todos los museos de Murcia, la mayoría, o constriñen muchísimo la visita, el horario y los días de visita. Entonces a mí me gustaría muchísimo ver una Murcia activa, y lo está viendo un cartagenero, y estoy luchando hace 10 años por un turismo activo en Murcia, y que la gente, y cada vez que voy al Museo Arqueológico, y me veo a 40, yo he dado charlas a 40, 50 niños que me veían en el museo, iba con la maestra y digo, ¿quiere usted que yo le cuente esto a los niños? Porque yo estaba encantado y le he contado porque, digo, esto de 6, 7, 8 años. Pero en Murcia no podemos luchar contra el calor porque eso lo tenemos. Pero, por ejemplo, sí que se pueden hacer determinadas cosas como cubrir determinadas calles para que la gente pueda visitarlas tranquilamente en verano y no tengan tanto calor. Quiero decir que hay que facilitar también que vengan los turistas y se queden y no salgan corriendo porque hace tanto calor. Cuando el día 20 vean mi propuesta de trabajo, una de las cosas que yo para el tema es cubrir con telas, con claro. velas, con tipo velas, como si fuesen triangulares, como velas latinas, sí. Poner todo. Es que, por ejemplo, en la zona en Sevilla, en los barrios antiguos de Sevilla, se hace así y realmente es agradable, puedes pasear, no te mueres de calor. Como en Santo Domingo. En Santo Domingo, yo siempre digo, que se frío un huevo frito. Yo en agosto he ido con todas mis narices, con el plato y el huevo, y se me ha hecho el huevo frito en el suelo a las 3 de la tarde del mes de agosto. No quiso el periodista ir conmigo, pero la próximo agosto que vayan conmigo lo verán cómo se hace ese frío. ¿Y una valoración de la situación de Cartagena? Pues la valoración actualmente de Cartagena es en un 90% muy buena, y dos monumentos
terriblemente terriblemente ninguneados. El anfiteatro romano, claro, es que a los murcianos se lo tenía que explicar, claramente al resto de Murcia. Explíquelo. Y la catedral antigua, la catedral vieja de Cartagena, gótica, del siglo XIII, que está totalmente destruida. Anfiteatro. ¿Dónde está el anfiteatro, don Javier? Don Javier, ¿has visto la Plaza de Toros? Sí, digo, debajo. Hay dos anfiteatros, pero bueno, no van a ir cuestiones técnicas, uno del siglo II antes de Cristo, otro del siglo I después de Cristo. En el siglo XIX se la vieron y dijeron, oye, qué circulico, ya tenemos aquí de cemento armado romano, ópera romanorum, obra de romanos, que cuando se dice esto de obra romana, ópera romana, pues lo tenemos hecho, y plantarnos la Plaza de Toros. La Plaza de Toros, que ahora se llama de Ortega Cano, está en ruina. Se han puesto unos hierros, que le cuesta al ayuntamiento no sé cuánto al mes el alquiler, y está declarado BIC. Hay que desafectar el BIC por un bien superior que es el anfiteatro. Hace 3 semanas hicimos un abrazo chillado al anfiteatro. Ustedes se imaginan, y mírenme, un teatro, todos han visto el teatro, que sí, sí, es esto, ¿verdad? En medio, pues un anfiteatro es esto. ¿Han visto ustedes Gladiator? Pues eso hay en Cartagena. Se imaginen ustedes el día no mañana, el teatro, amigos murcianos, fueron 16 años de excavación. Esto será otros tantos, a lo mejor 20. ¿Se imaginan ustedes el día que A, se descubra el circo romano, el de Ben-Hur, B, tengamos excavado y turistizado el anfiteatro y el teatro? Bueno, eso ya no tiene, a mí no me va a pillar, desde luego, porque yo calculo para el anfiteatro 20 años, pero 3 monumentazos, como Roma, circo, anfiteatro y teatro. Si es que Cartago Nova era la Roma en España, y que no me lo niegue, porque si me lo niega algo, venga, yo os lo cuento. No, la verdad que yo estoy deseando verlo, así que... Es que ahora hay que lo que ponerse sí a ello. quisiera, ahora, ha citado la UPCT, es muy importante, son 7.500 chicos allí en Cartagena, que antes Cartagena no tenía juventud. Yo me acuerdo que cuando yo... ¿Cómo que no? ¿Teníais soldados? Es verdad. Vamos a dejar el tema. Teníais más todavía. Vamos a dejar el tema porque yo soy alférez de carro de combate ligero, por infantería ligera, por milicia universitaria. Pero bueno, ahora tiene 7.500. Antes, yo he tenido aquí en la Universidad de Murcia años, de los años 80, con 180 alumnos en primero de prehistoria. De esos 180, a veces el 50% eran cartageneros, de ida y vuelta en autobús. No vivía, o sea, Cartagena estaba vacía de jóvenes durante todo el día. Y a veces algunos, el boom de los pisos universitarios en Murcia fueron los cartageneros. De tal forma, Cartagena estaba vacía. En cambio ahora te da un gusto ver en el autobús Murcia-Cartagena, como todos son universitarios. ¿Dónde van? A la Universidad de Cartagena. 7.500, claro, pero aquí tenemos 35.000. Tenemos 35.000, pero no sé... Pero a mi querido rector, Ballesta cuando lo era, es que voy de rector en rector. Ballesta, se lo conté, le conté mi vida, ahora le diré cuál es mi vida, que va con esto. ¿Cómo se llama? El de Derecho. A Covacho. Y ahora pues se lo cuento a Orihuela. Es decir, mi querido rector, ahí arriba los de aquí abajo, somos los de aquí abajo, los de arriba, el campus de aquí, la Merced, somos los de aquí abajo y aquí los de ahí arriba. Todos sois ciencias, biblioteconomía y tal. ¿Por qué no hacéis ahí un edificio de humanidades? Pequeñico. ¿Para eso para qué? Digo, ¿para qué? Profesores de aquí, vayamos, contemos cosas y tal y cual, se den conferencias, se enteren. Aquí estamos 3.000 nomás, y arriba hay 30.000. Para que esos 30.000 se enteren de, hombre, es que eso es difícil, sí. Orihuela, es muy interesante. Esto es por la valoración de Cartagena, de la situación del patrimonio de Cartagena. Por eso ahora quería ir a la valoración de Lorca, y ahora habláis vosotros dos, que un poco para generar un poquito de debate. La valoración de Lorca. Lorca, universidad, lo iba a tener, el que Medina Precioso. Sí, pero valoración del patrimonio, ¿se del han hecho bien las cosas allí bien o no? Pues ¿Qué ha yo pasado con los soy terremotos? demasiado claro. Lorca es peor que Murcia. 2 puntos. El calor de Lorca es terrible. Y
hay más lorquinos que se van en agosto porque la costa está muy cerca. Esto es que hay que decirlo así. De Cartagena, de La Manga hacia Cartagena. Miles y miles, 10 minutos, es que dice, 10 minutos, 28 kilómetros. Murcia hacia La Manga y Mar Menor, el 70% de los murcianos hacia allá. Y de Lorca, lo tienen mucho más cerca, Águila, Mazarrón, etcétera, ocurre lo mismo. Se intenta hacer el centro de la copia de Cartagena Puerto de Culturas, que no sé el nombre exacto, lo has dicho tú antes. Lorca Taller del Tiempo. Sí. Lorca Taller del Tiempo, y no fructifica. Lo siento, si algunos me estarán oyendo, viendo multitudes. No fructificó, no fructificó. Y desafueros, iconoclastia en Lorca, ese maravilloso, ¿cómo es? Paraje, no, Parador. Parador nacional, maravilloso parador nacional, y esto adentro es una maravilla, está hecho estipando una ciudad árabe completa que había allí. Incluso se cargaron un trozo de la grandísima y única sinagoga que tenemos allí, que ahora está muy turistada. ¿Por qué está turistada? Porque los arqueólogos de Lorca lo han sabido hacer muy bien. Y han hilado, han llegado, embajada de Israel, etcétera, y ahora vienen catedráticos de Israel, tienen subvenciones y han hecho una maravilla de turistización. Pero, ¿quién va a la sinagoga? La sinagoga está en lo alto. ¿Quién va a esto a cambiar para hacer comparaciones? Es que los hombres prehistóricos, los romanos, vivían en lo alto. Es que las ciudades crecen de abajo arriba, perdón, de arriba abajo. Entonces, ese es el problema. Yo le gustaría saber... bueno, para terminar. Y es que Lorca está sobre una ciudad argárica completa como la Bastida de Totana. En los años 70 y 80, cada vez que se hacía un edificio en Lorca, aparecía un yacimiento, unas casas argáricas, estoy hablando de 1600 a.C., aparecía una necrópolis, etc. Y se iban, como eran los años 70 y 80, como en Cartagena, se están tapando. Podían tener ahora en Lorca 30 y tantos o 40 solares, que a 2 metros de profundidad estés viendo y un letrero que diga: estas son las raíces de Totana, de hace 3.500 años, perdón, de Lorca. No se hizo, tampoco se hizo en Cartagena ni en ninguna parte. Y yo es que digo las cosas, es que es muy importante la temperatura, y es que somos costa cálida, y es que la gente se va en verano, es que los fines de semana también nos vamos, que es cuando en otros lugares de Castilla la Vieja, que ahora se llama Castilla León, se hace visitas culturales. Aquí es así, viernes tarde se va uno a nuestra maravillosa costa cálida, y las ciudades del interior, Murcia, Cartagena incluso, y Cartagena ya no tanto, por las cuestiones de... Y Lorca se quedan prácticamente semivacías. Pero bueno, lo que nos interesa es que venga gente de fuera. O sea, yo creo que si yo, de hecho, cuando ha estado funcionando esto de Taller del Tiempo, lo estuve visitando y estaba muy bien organizado. Es una pena que no haya funcionado. Estaba muy bien, con unos autobuses que te iban llevando de un sitio a otro, y luego un trenecito. Sí, yo cuando los chiquillos, mis chiquillos, la verdad que no olvidaron nunca bien. Cuando los subí en el trenecito. Claro. Y realmente los edificios preciosos de Lorca, o sea, muy bonitos. Pero sí, si se hiciera algo para que los turistas llegasen allí, o sea, si el tema es que los lorquinos, está bien que se vayan, los lorquinos ya lo conocen, está bien que se vayan, pero tiene que venir gente de fuera a visitar esos preciosos palacios. Claro, yo creo que ahí entraríamos en que si la política turística se ha hecho bien en los últimos años para conseguir que venga toda esa gente no ha habido de fuera, política turística. porque la ocupación turística de Alicante y Almería está muy por encima siempre de la ocupación de Murcia. Y Lorca tiene un condicionante. Lorca está condicionada absolutamente su patrimonio, su turismo y su cultura por la Semana Santa. Totalmente. Sí, verdad. Entonces, claro, toda la recuperación que pueda ser del patrimonio árabe, del patrimonio medieval, siempre estará supeditado, estará subordinado, mejor dicho, a todo lo que es la Semana Santa, el bordado y las diferentes cofradías. ¿Por qué? También incluso cuando el terremoto y parte de la inmediata inversión que se hizo fue la recuperación de las iglesias relacionadas con el paso azul, con el paso blanco, con toda la recuperación. Y podía haber controversia en cuanto a si era adecuado que esa fuese la prioridad y no la recuperación de viviendas particulares y otros negocios. Había que entender
que Lorca vivía, y Lorca, la Semana Santa es una fuente de ingresos fundamental para los negocios, para la hostelería, para el comercio. Y básicamente los lorquinos ahí estaban de acuerdo, yo creo, que nadie protestó. Claro. Ahí yo creo que los blancos y azules se pusieron de acuerdo. Por primera vez, claro. Pero bueno, y luego ha habido otro error en esta comunidad, y ha sido la competencia en cuanto a los cruceristas de Cartagena. Los cruceristas de Cartagena son cruceristas que llegan a Cartagena, pero que llegan a la región de Murcia. Y se les debe ofrecer todo el producto, claro. No se debe competir en que porque entren ahí tienen que quedarse aquí, no. Se tiene que ofrecer que haya autobuses que puedan visitar Murcia, que haya quien quiera visitar la ciudad de Cartagena, quien quiera Así comprar, que se puede visitar la ciudad de Cartagena y luego la ciudad de Murcia, o sea que se puede hacer perfectamente. Y bueno, no el tratar de luchar o de acaparar, que no, que estos son míos, no son de ahí. Pero Cartagena acapara. Pero Cartagena está preciosa, o sea, el paseo, Cartagena el está puerto... hecha, lo voy a decir con la S salitrosa y marinera, está hecha un brazo de mar. La verdad que yo, que me encantan los puertos antiguos, los puertos de mar, porque vi una temporada en Puerto Rico y recuerdo que el diseño del puerto de Puerto Rico, el de Cádiz, es el mismo. Y cuando restauraron el paseo del puerto me recordó aquello. Y ves esas palmeras y está todo precioso, impoluto, limpísimo. Realmente da mucho gusto estar ahí. Ojalá se recuperen las baterías de costa bueno, militares. Para eso yo me callo, ahí no digo nada. Sí. Porque, pero eso, cada vez que traigo compañeros de la universidad y vamos, llevo a Cartagena, vamos llegando y te ves las baterías de costa, te ves el Galera, te ves esos castillos, todos de Carlos III del 18. Pero claro, son miles de millones, pero entonces será el fuerte de Navidad una está recuperado, ciudad está mediterránea como Marsella, etcétera, etcétera, pero es demasiado, pero cuando los vemos es una verdadera maravilla. También subir ahora mismo, claro, se habla de funiculares, pero no quiero meterme en estas cosas, funiculares, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quiero citar a ciudades del interior ahora mismo que no se han citado, por ejemplo, Jumilla, Yecla, Caravaca, que están allí, también, en lo alto, y que están ahora mismo con su patrimonio histórico, artístico, arqueológico. Estoy pensando, hace unos cuantos meses, en Yecla aparece la cabeza del emperador Adriano, sale en toda la prensa, radio y televisión, y entonces se entera la gente, hasta los propios yeclanos, de que hay una vila romana monumental, regia, que son los Castejones, donde estuvo, era propiedad, entre comillas, del emperador Adriano romano. Un busto de mármol fuera de serie, como los que hay en Roma, en el Museo de Roma del Vaticano, etcétera, y ahora Yecla está aprovechándose de eso. En Jumilla lo mismo, en Caravaca lo mismo, es decir, ya ni siquiera voy a decir patrimonio histórico, artístico, arqueológico, sus raíces. Los pueblos de la región de Murcia están ahora reivindicando sus raíces, y sus raíces están abajo, sus raíces en la arqueología para arriba, para arriba, para arriba. Y Ciza. Pues claro, hombre, espérate, ya, me toca el tema. Y la zona más bonita de patrimonio natural, ¿tú eres de Ciza? No. De la región de Murcia son los Almadenes de Cieza, donde el Segura parece un río asturo-cántabro, y que este verano se quemó, y se ahumaron y se ahumaron, entre comillas, las pinturas rupestres patrimonio de la humanidad de la UNESCO que allí había, el bosque de ribera, etcétera. Hemos perdido una zona maravillosa, pero claro, como este programa no va a ir patrimonio natural, pero qué patrimonio natural tenemos en Murcia, que la gente se dedique huerta y playa, y tenemos. Y todo el Valle Ricote, que es una preciosidad. Valle Ricote, Moratalla, es un Edén. Si es que donde yo, y estoy un cartagenero que se conoce cada rincón de la región de Murcia, allí he estado yo. Yo recuerdo que vino Ian Gibson, lo invité a Escritores en su tinta hace unos años, y nos pidió visitar una casa que hay al lado del balneario de Archena, porque ahí vivían los padres de Luis Buñuel, o estuvieron de viaje de novios, que una persona muy poderosa de Archena le había dejado, que se conocían, ¿no? Y estuvieron ahí de viaje de novios. El padre de Luis Buñuel, que se casó en segundas nupcias con una chica muy joven. Y cuando estuvimos paseando por allí con Ian Gibson, él estaba absolutamente alucinado, con la boca abierta. Esto es el Edén, y realmente es que parecía el Edén, parecía Edén con muchas palmeras. Solo faltaba por ahí Adán y Eva, ¿sabes? Sí. Y la serpiente por ahí, porque realmente hacía una mañana de primavera espectacular, una temperatura ideal. Realmente es que no sabemos lo que tenemos hasta que no lo sabemos, y no nos lo enseñan ni nos lo hacen saber. Es verdad, tienes razón. Bueno, os voy a hacer una pregunta a los tres.
y empezamos por ti, Rubén, ¿cuál sería para ti el patrimonio que es necesario de forma prioritaria, de todas las cosas que tenemos, poner en valor? Para mí el diferenciador, el que se diferencia del resto, no hay que, lo decía al principio, no todos los trozos de muralla que aparezcan tienen valor en sí mismos, sino lo que hay que hacer es apostar por lo que es diferente, en lo que podemos competir histórica y turísticamente y económicamente con otras regiones para que eso al final tenga un provecho para la sociedad también de calidad de vida, ¿no? Y por tanto, en Cartagena se ha hecho bien. En Murcia se debe apostar por la recuperación, claro que sí, de los restos de San Esteban, haciéndolo con garantía y haciéndolo en un proyecto que sea racional, y el resto de municipios, pues, apostar por el patrimonio que tienen, pero, ojo, no inventar un patrimonio que no existe. Y muchos municipios y muchas localidades y muchas regiones tendemos a querer inventar lo que no tenemos para competir con el de al lado, y eso siempre es un error. Apostemos también por lo que tiene el de al lado, porque nos vamos a beneficiar. Lola. Sí, bueno, pues yo estoy un poco de acuerdo con lo que dice Rubén. El San Esteban es un objetivo prioritario, yo creo que para todos, porque es algo nuestro y está en el centro de la ciudad y yo creo que atraería muchísimo turismo. Y luego determinadas zonas de huerta. Yo creo que se deberían hacer rutas por la huerta. Igual que se hacen rutas senderistas, rutas por la huerta, por determinados puntos de huerta que todavía existen con sus veredas bien bonitas y no solo para el turismo que viene de fuera, que también debería hacerse para el turismo de fuera, sino para los propios murcianos. Que una cosa es el verano en Santo Domingo y otra cosa es el verano ahí abajo, por la huerta, ¿sabes? Entre las sendas con los árboles, pues hace calor, pero no tanto, no tanto calor. Don Javier. ¿Sabían ustedes que hay un centro de interpretación de la huerta en la Contraparada? Pues vayan y lo verán, y le hacen sus excursiones, para que vean ustedes, se lo digo yo. ¿Qué lugares, qué monumentos? Anfiteatro y Catedral Antigua de Cartagena, San Esteban, que es un monumento, que es una carga histórica fuera de serie, y una cosa que no se ha dicho aquí y que... Los castillos. No. El barco fenicio más antiguo del mundo, encontrado en la isla del puerto de Mazarrón del año 700 a.C. Problemática que antes ha tocado, que si tal. Puerto de Mazarrón dice que para ellos, que se saque y se haga un museillo allí. Y yo, Javier García del Toro, digo, en Cartagena está el Museo Arqueológico Submarino, el Arqua, que no es de Cartagena, sino el Museo Nacional en Cartagena. Y en Cartagena, en el Arqua, que no sabe uno lo que es más bonito, sino de dentro o el edificio, debe estar el barco fenicio de Mazarrón. Es una pasada de museo también, súper bonito. Eso, bueno, es que por eso digo, es que no sé, cada vez que voy, no sé si me gusta más el edificio o lo de dentro. Espectacular. Ese que no se ha hablado, ese museo fuera de ese, es que atrae por todas partes. El barco allí, para que todo el mundo lo vea. Es que el problema técnico, que si hay que desecar las cuadernas, que si hay que desalarlas. Señores, aquí está el Arqua. Mira para arriba, tienes la Universidad Politécnica de Cartagena, con los laboratorios supremos para estudios de antropología de maderas, etcétera. Ese, el barco fenicio de Mazarrón. Bueno, vamos acabando ya, estamos en la recta final del programa, pero no quiero dejar sin tratar o sin hacer alusión a dos cosas. Por un lado, los castillos árabes de la zona de Murcia, sería una cosa, y por otro lado, aunque nos salgamos ya del desarrollo urbano, si nos puede hablar un poco del patrimonio subacuático, o sea, de aquello que está pues, hundido y que se tiene localizado. Yo quiero empezar por su arqueología submarina. Está el polígono de pesca de Cabo Paro, La Manga, pero está el polígono arqueológico submarino de Cabo Paro, La Manga, con más de 100 naufragios de naves romanas y fenicias hasta en la Isla Grosa. Eso están ya, es que la gente se ha adelantado, el País Valencià se ha adelantado a excavar los barcos, los pecios submarinos, poner otra vez las ánforas auténticas en su sitio y hacer turismo submarinista. Y entonces las empresas de Cabo Palo submarinistas, que hay más que discotecas casi, pues dirían, vamos a tal. Porque ¿qué es lo que pasa ahora? Que sí van a esos para expoliar. Expolian, se llevan ánforas, porque cada ánfora tiene un precio. Cada ánfora de tipo A, tipo B, tipo C, vale 500 o hasta 1.000 euros. Castillos, eso es una maravilla, el turismo de arqueología submarina. Y
Que sepan, señores depredadores, que hay un departamento de la Guardia Civil que se llama el SEMAR, Servicio Marítimo, que va detrás de ellos, que cuando vea en fines de semana gente fuera de su sitio, va y los vigila, y si los veo yo fuera de su sitio, los denuncio al SEMAR inmediatamente. Los castillos están en plena huerta. Tú vas andando entre Limoneros y Naranjo y de pronto te encuentras con el castillo Larache o con el Castellar. Con los castillos menores, por decir, porque claro, el mayor es el Monteagudo. El problema de Monteagudo, yo tengo una carpeta así de gruesa se va a hacer, ha muerto gente en Monteagudo, que yo sepa, un par de personas cayendo. Amiga, ya no es historia, eso es historia del arte puro y dura Monteagudo. Cristo sí, Cristo no, punto suspensivo. No digo ni sí ni no, he dicho punto suspensivo. Y luego el castillo de Larache y el Castellar, que no se ven, es que no los ven ustedes, van por la carretera del Camino Viejo Monteagudo a La Verdad, por ejemplo, y no lo ven, pero están allí, en plena huerta, unos paseos por la huerta, unos paseos pero de tierra, y aquello turistizarlo con los guías que lleguen, lo expliquen. Le pregunto a usted, murciano, ¿sabía usted que hay dos cachos de castillazos, que es el de Larache y el Castellar, allí en Monteagudo? No, el de arriba, no, ese no, le digo en la primera vuelta, es que usted no lo ve, ha estado allí. No, es que no hay ningún tipo de turismo en ese lugar, de llevar a la gente que aparezca en el periódico, visita los castillos menores de Monteagudo, sábado tal, a las 10 de la mañana. Yo haría un turismo en bicicleta. Bueno. Bicicleta, Claro, para allá, todo el mundo en bicicleta para allá. Bueno, no tenemos tiempo para introducir más temas. Os voy a dar simplemente un turno a cada uno para que digáis, expreséis un deseo respecto a cómo debe de ser la política de protección del patrimonio. Bueno, Rubén Serna. Sí, bueno, yo querría y espero que haya una mayor coordinación entre los municipios y la comunidad autónoma, que haya una política a largo plazo, como decías tú antes, ¿no? Como debería haberla también a nivel educativo, y que no se mire solamente con el corto plazo de las próximas elecciones, sino que se piense, bueno, pues en mucho más allá, para que tengamos todo un patrimonio en la región de Murcia que merezca la pena y que nos haga estar en el centro del turismo nacional. Yo que haya una conjunción entre lo público y lo privado, que yo creo que eso ha dado buenos resultados y debería aplicarse a todo, y bueno, y esa famosa ley de mecenazgo a ver si sale ya de una vez. No sigue siendo otra promesa electoral para otro año. Bueno, y por último, Javier, brevemente... Que el patrimonio histórico artístico no es la Catedral de Murcia, sino que es todos los yacimientos arqueológicos y otras cosas que hay en el suelo. Pero que nos lo tienen que enseñar, nos lo tienen que decir y enseñar, punto, ya está. Yo quiero saberlo, para saberlo me tienen que llevar. Alguien me lleve, alguien oficial. Y oficial es tu maestro, claro, pues tu maestro tiene que estar informado también. Bueno, pues con esos deseos y esas peticiones hemos llegado hasta el final del programa. Muchas gracias, Rubén Serna, por estar aquí, periodista. Muchas gracias, Lola Gracia, experta en comunicación corporativa. Y muchas gracias, Javier García del Toro, profesor de Arqueología de... Gracias a ti y a Televisión Murciana. Nada, y ustedes, como saben, todos los jueves seguimos viéndonos aquí, a las 10 de la noche, en Televisión Murciana. Buenas noches.